Nunca volvimos a correr de noche en mi barrio después de escuchar esa risa escalofriante en el bosque. Pero eso era solo el comienzo de una serie de encuentros terroríficos que me enseñaron que correr solo puede ser mortal. No me consideraría una persona muy activa, pero disfruto hacer ejercicio y correr de vez en cuando para mantenerme en forma. Mi amigo Jay y yo solíamos entrenar y correr juntos, ya que Jay siempre está en forma y me entrena. Jay y yo solíamos correr tarde en la noche en mi barrio, ya que la mayoría está bien iluminado y vivo en un área decente. Sin embargo, dejamos de correr en mi barrio hace 2 meses después de lo que pasó. La forma en que mi barrio está distribuido es que hay una carretera principal que se conecta a carreteras separadas que se ramifican, pero finalmente todas se conectan de vuelta a la carretera principal, que lleva a un sendero de tierra que se extiende hacia granjas locales y propiedades más grandes. Una noche decidimos correr desde mi casa por un sendero que atraviesa el bosque, hacia una de las carreteras que se ramifica de la carretera principal de mi barrio. Planeábamos usar esa carretera para reconectarnos a la carretera principal. Luego continuar corriendo hasta el sendero de tierra antes de regresar a mi casa usando la carretera principal. Tomamos esta ruta inusual para maximizar las millas que podíamos correr, ya que nuestro camino habitual de correr por la carretera principal y regresar se estaba volviendo demasiado. La carrera comenzó como siempre, con Jay y yo corriendo desde mi casa hacia el sendero, hablando sobre dramas de la escuela secundaria mientras corríamos. Sin embargo, pronto comenzamos a escuchar pasos detrás de nosotros. Al principio no pensamos mucho en ello, ya que el sendero por el que corríamos se usaba frecuentemente y a menudo veíamos otros corredores o personas usándolo para cruzar de un área a otra en el barrio. Pero mientras continuábamos, los pasos permanecían detrás de nosotros, reflejando nuestra velocidad. Cuando aceleramos el paso y corrimos rápido, los pasos siguieron el ejemplo. Cuando redujimos la velocidad a un trote o caminamos por un momento, también lo hicieron ellos. En este punto, Jay y yo obviamente estábamos un poco nerviosos y asustados, pero estábamos casi en la carretera bien iluminada. Cuando finalmente salimos del sendero a la carretera, miramos hacia atrás y no vimos a nadie detrás de nosotros. Ambos intercambiamos la misma mirada de ¿qué fue eso? Y decidimos que probablemente era solo otro corredor tratando de mantener su distancia de nosotros. Continuamos hacia la carretera lateral que llevaba a la carretera principal de mi barrio y seguimos la carretera principal hasta donde se convertía en el sendero de tierra. En este punto ambos aún nos sentíamos bien y decidimos seguir corriendo más lejos por el sendero de tierra. Sin embargo, a diferencia de la carretera principal, este sendero no tenía luces de la calle y estaba bordeado de árboles, creando una atmósfera ominosa de noche. Jay y yo corrimos aproximadamente 1 milla por este camino antes de decidir regresar. Mientras girábamos, vislumbré una figura oscura saltando rápidamente hacia los árboles en el lado izquierdo del camino. Esto inmediatamente me recordó los pasos de antes y comencé a sentirme notablemente inquieto. Le dije a Jay que había visto una figura saltar hacia los árboles. Él lo descartó diciendo que solo estaba siendo paranoico y viendo cosas por lo lejos que habíamos corrido. Casi le creí y comencé a dudar de mí mismo, así que comenzamos a regresar a mi casa. Corrimos pasando el lugar donde había visto la figura sin problemas, pero justo cuando estábamos a punto de llegar a la carretera principal otra vez, escuchamos ruidos aproximadamente 20 pies detrás de nosotros en los árboles. Nos dimos la vuelta y vimos una figura parada en medio del camino de tierra. La figura estaba de espaldas a nosotros y vestía una sudadera negra junto con pantalones caqui muy rotos y sucios y zapatos negros. En ese momento estaba más asustado de lo que había estado en mi vida. Sentía como si mi corazón fuera a salir, volando de mi pecho. Latía tan fuerte. Jay me miró, luego miró a la figura y dijo, ¿qué diablos estás haciendo? Pero se detuvo a mitad de oración cuando ambos escuchamos a la persona comenzar a reír. Era una risa espantosa, crujiente, que daba escalofríos. Luego, mientras nos quedamos congelados, la persona se volteó para mirarnos, aún riéndose antes de detenerse repentinamente. Ahora solo nos miraba fijamente con una mirada que aún me persigue hasta el día de hoy. Sus ojos grandes y su cara pálida se grabaron en mi memoria. Jay y yo intercambiamos una última mirada antes de correr más rápido de lo que habíamos corrido en nuestras vidas, corriendo las 2 millas completas, de regreso a mi casa. Mientras corríamos, escuchamos esa risa terrible otra vez detrás de nosotros, lo que solo nos hizo correr más rápido. Cuando finalmente llegamos de vuelta a mi casa, vomité. Luego me apresuré adentro por la puerta trasera, cerrando todas las entradas. Nos sentamos ahí jadeando, aún procesando lo que había pasado, y juramos nunca volver a correr en mi barrio de noche. Después de esa experiencia terrorífica con Jay, pensé que había aprendido mi lección sobre correr de noche,
Pero un año después, cuando tenía que ganar dinero extra paseando un perro, me encontré cara a cara con algo mucho peor. Un hombre, con un cuchillo carnicero corriendo detrás de mí. Como estudiante de último año de secundaria, corrí campo traviesa y atletismo, y me encantaba correr sola. No era la más rápida de mi equipo, pero tenía resistencia y podía perderme en el ritmo de mis pies golpeando el suelo. Una mujer en un barrio rural tranquilo cerca de una reserva forestal me había contratado para correr con su cachorro hiperactivo. Easy. Me pagaba $10 por cada carrera. Parecía un trabajo fácil. Easy necesitaba ejercicio y yo ganaba un poco de dinero extra mientras entrenaba. El área tenía casas dispersas, granjas abandonadas, un cementerio y los restos de una comuna de culto disuelta. Mis padres siempre me habían advertido sobre correr sola en áreas aisladas, pero pensé que era lo suficientemente rápida para escapar de cualquier cosa peligrosa. Eso cambió una tarde. Era justo antes del anochecer cuando saqué a Easy para una carrera más larga. El sol poniente proyectaba un resplandor naranja profundo sobre las copas de los árboles, pero las sombras se extendían por el camino haciendo que todo se sintiera más oscuro de lo que debería. Los únicos sonidos eran mi respiración, el jadeo de Easy y el golpe rítmico de mis zapatos para correr contra el pavimento. De vez en cuando un pájaro revoloteaba en los árboles o un perro distante ladraba, pero por lo demás era inquietantemente silencioso. Mientras más corría, más silencioso se volvía, como si el mundo se estuviera vaciando lentamente de sonido. Si alguna vez has estado en un bosque al anochecer, sabrás esa sensación de que algo no está del todo bien. Aproximadamente 2 millas adentro, llegamos a un tramo de carretera flanqueado por bosque espeso en ambos lados. Fue entonces cuando Easy de repente se detuvo. Sus orejas se levantaron y miró fijamente hacia el bosque, completamente inmóvil. Un gemido bajo escapó de su garganta. Seguí su mirada. Al principio no vi nada más que los árboles densos, ramas balanceándose ligeramente en la brisa. Pero entonces, entre 2 troncos, la cara de un hombre se asomó desde detrás de un árbol. Era bajo, tal vez de unos 30 años, usando un sombrero tirado bajo sobre su cara, una chaqueta gruesa a pesar del clima templado y guantes. Sus ojos estaban fijos en mí, sin parpadear. Su quietud me inquietó. Le di un saludo educado tratando de parecer tranquila y comencé a trotar otra vez. Mi corazón latía un poco más rápido ahora y no por la carrera. Unos pasos después, Easy se detuvo. Otra vez, su cuerpo rígido, cola entre las piernas. Mi estómago se hundió cuando me volteé. El hombre se había movido más cerca. Ya no estaba detrás del árbol. Estaba parado justo en la línea de árboles, a solo pies del camino, aún mirando. Su cabeza estaba inclinada ligeramente ahora, como si me estuviera estudiando. Una realización nauseabunda se filtró. Él quería que yo supiera que se había movido. Quería que me diera cuenta. Seguí corriendo, tratando de mantener la compostura, echando un vistazo por encima del hombro cada pocos pasos. Al principio pensé que se había ido. El bosque se veía vacío otra vez. Pero entonces, justo cuando me volteé hacia adelante, capté movimiento en mi visión periférica. Me volteé y él estaba corriendo hacia mí. Tenía un cuchillo carnicero. Grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta cuando el terror puro y sin filtros explotó a través de mi cuerpo. No pensé, solo corrí. La adrenalina se disparó a través de mí como electricidad y me esforcé más de lo que jamás lo había hecho en una carrera. Mi respiración llegó en jadeos irregulares. Easy luchando por seguir el ritmo, su correa tirando en mi agarre mientras nos desgarrábamos por el camino. Nunca había conocido el miedo así antes. Un tipo de miedo que existe profundo en los huesos. Un tipo que te dice que vas a morir si te ralentizas. Miré hacia atrás solo una vez. Aún me estaba persiguiendo. Su cara estaba retorcida en pura rabia, su boca ligeramente abierta como si estuviera gruñendo. El brillo de la hoja captando los últimos rayos de sol. No solo estaba corriendo erráticamente, sus brazos agitándose en movimientos antinaturales, sus piernas moviéndose casi demasiado rápido, como algo que no estaba acostumbrado a correr en absoluto. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba respirando. Podía escuchar mis propios jadeos frenéticos, podía escuchar a Easy jadeando, podía incluso escuchar el susurro distante de los árboles, pero no a él. Sus pasos tronaban detrás de mí, su ritmo igualando el mío, pero no había sonido de respiración. Solo ese silencio terrible bajo el golpeo de sus botas. Llegué a un vecindario y corrí entre las casas, zigzagueando a través de patios esperando perderlo. Mi visión se estaba nublando, mis piernas gritaban, pero no podía parar. Me lancé detrás de un cobertizo con Easy.
Finalmente, cuando estaba segura de que habíamos puesto suficiente distancia entre nosotros, me presioné contra la pared de madera rugosa, agarrando mis rodillas, jadeando por aliento. Silencio. Tragué fuerte, mi latido del corazón aún martillando en mis oídos. Lentamente volteé mi cabeza. En la cima de la colina, él estaba parado, mirando. El cuchillo carnicero colgaba de su mano. Nos miramos fijamente. Su cara no tenía emoción ahora, no rabia, solo esa mirada en blanco e inquietante, como si simplemente hubiera perdido interés. Un minuto pasó, luego otro. Los faros de un auto aparecieron en la distancia, haces cortando la oscuridad. Y así, como así, se volteó y caminó de regreso al bosque. Sin vacilación, sin prisa. Simplemente se fue. No me moví por mucho tiempo. Cuando finalmente lo hice, tomé la ruta más larga de regreso a la casa de la mujer, escabulléndome a través del patio para no ser visible en el camino principal. Nunca más corrí en esa dirección. Pero mi historia con encuentros terroríficos mientras corría estaba lejos de terminar.